Historia general de las cosas de Nueva España. Sahagún. Libro 3, capítulo 1, de los que iban al infierno y de sus obsequias. Lo que dijeron y supieron los naturales antiguos y señores de esta tierra de los difuntos que se morían es que las ánimas de los difuntos iban a una de 3 partes. La una es el infierno, donde estaba y vivía un diablo que se decía Mictlantecutli, y por otro nombre Tzontemoc, y una diosa que se decía Mictecacihuatl, que era mujer de Mictlantecutli. Y las ánimas de los difuntos que iban al infierno son los que morían de enfermedad, ahora fuesen señores o principales, o gente baja. Y el día que alguno se moría, varón o mujer o muchacho, decían al difunto echado en la cama antes que lo enterrasen: «Oh hijo, ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida, ya ha sido servido nuestro Señor de os llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo y brevemente, como quien se calienta al sol. Es nuestra vida, hízonos merced nuestro Señor que nos conociésemos y conversemos los unos a los otros en esta vida, y ahora, al presente, ya os lleva el Dios que se llama Mictlantecutli y por otro nombre Aculnahuacatl o Tzontemoc, y la diosa que se dice Mictecacihuatl. Ya os puso por su asiento, porque todos nosotros iremos allá, y aquel lugar es para todos, y es muy ancho, y no habrá más memoria de vos. Y ya os fuisteis al lugar oscurísimo que no tiene luz, ni ventanas, ni habéis más de volver ni salir de allí, ni tampoco más habéis de tener cuidado y solicitud de vuestra vuelta. Después de os haber ausentado para siempre jamás, habéis ya dejado a vuestros hijos, pobres y huérfanos y nietos, ni sabéis cómo han de acabar, ni pasar los trabajos de esta vida presente, y nosotros allá iremos donde vos estuviéredes antes de mucho tiempo». Después de esto hablaban y decían al pariente del difunto diciéndole: «Oh hijo, esforzaos y tomad ánimo, y no dejéis de comer y beber, y aquíétese vuestro corazón. ¿Qué podemos decir nosotros a lo que Dios hace? Por ventura, esta muerte aconteció porque alguno nos quiere mal, o hace burla de nosotros. Es por cierto porque así lo quiso nuestro Señor, que este fuese su fin. ¿Quién puede hacer que una hora o un día sea alargado a nuestra vida presente en este mundo? Pues que esto es así, tened paciencia para sufrir los trabajos de esta vida presente, y que la casa donde esté viva esperando la voluntad de Dios yerme y oscura de aquí adelante, y no tengáis más esperanza de ver a vuestro difunto. No conviene que os fatiguéis mucho por la ofarnidad y pobreza que os queda. Esforzaos, hijo, no os mate la tristeza. Nosotros hemos venido aquí a os visitar y a consolar con estas pocas palabras, como nos conviene hacer a nosotros, que somos padres viejos, porque ya nuestro Señor llevó a los otros, que eran más viejos y antiguos, los cuales sabían mejor decir palabras consolatorias a los tristes, y con esto ponemos fin a nuestra plática, los que somos vuestros padres y madres. Quedaos a Dios». Y luego los viejos ancianos y oficiales de tajar papeles cortaban y adrazaban y ataban los papeles de su oficio para el difunto, y después de haber hecho y aparejado los papeles tomaban al difunto y encogíanle en las piernas y vestíanle con los papeles y lo ataban, y tomaban un poco de agua y derramábanla sobre su cabeza, diciendo al difunto: «Esta es la de que gozasteis viviendo en el mundo», y tomaban un jarrillo lleno de agua y dásenlo diciendo: «Veis aquí con que habéis de caminar», y poníansela entre las mortajas, y así amortajaban el difunto con sus mantas y papeles, y atábanle reciamente, y más daban al difunto todos los papeles que estaban aparejados, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar en medio de 2 sierras que están encontrándose una con otra», y más le daban al difunto otros papeles, diciéndole: «Veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino», y más daban otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar donde está la lagartija verde que se dice Xochitona», y más decían al difunto: «Veis aquí con que habéis de pasar 8 páramos», y más daban otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar 8 collados», y más decían al difunto: «Veis aquí con que habéis de pasar el viento de navajas que se llama Itzec-Ecayan», porque el viento era tan recio
que llevaba las piedras y pedazos de navajas. Por razón de estos vientos y frialdad, quemaban todas las petacas y armas y todos los despojos de los cautivos que habían tomado en la guerra y todos sus vestidos que usaban. Decían que estas cosas iban con aquel difunto y en aquel paso le abrigaban para que no recibiese gran pena. Lo mismo hacían con las mujeres que morían, que quemaban todas las alhajas con que tejían e hilaban, y toda la ropa que usaban para que en aquel paso las abrigasen del frío y viento grande que allí había, al cual llamaban Itse Ecayan. Y el que ningún hato tenía sentía gran trabajo con el viento de este paso. Y más decían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo, y el pescuezo le ponían hilo flojo de algodón. Decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chiconahuapan. Y en llegando los difuntos ante el diablo que se dice Mictlantecutli, ofrecíanle y presentábanle los papeles que llevaban, y manojos de teas y cañas de perfumes, e hilos flojos de algodón, y otro hilo colorado, y una manta, y un maxtli, y las naguas y camisas, y todo hato de mujer difunta que dejaba en el mundo, todo lo tenía envuelto desde que se moría. A los 80 días lo quemaban, y lo mismo hacían al cabo del año, y a los 2 años, y a los 3 años, y a los 4 años. Entonces se acababan y cumplían las obsequias, según tenían costumbre, porque decían que todas las ofrendas que hacían por los difuntos en este mundo iban adelante al diablo que se decía Mictlantecutli. Y después de pasados 4 años el difunto se sale y se va a los 9 infiernos, donde está, y pasa un río muy ancho, y allí viven y andan perros en la ribera del río por donde pasan los difuntos nadando, encima de los perritos. Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba dicho, luego mira el perro, y si conoce a su amo, luego se echa nadando al río, hacia la otra parte donde está su amo, y le pasa a cuestas. Por esta causa, los naturales solían tener y criar los perritos, para este efecto, y más decían que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río, porque dizque decía el perro de pelo blanco, yo me lavé, y el perro de pelo negro decía, yo me he manchado de color prieto, y por eso no puedo pasaros. Solamente el perro de pelo bermejo podía bien pasar a cuestas a los difuntos, y así, en ese lugar del infierno que se llama Chiconahue Mictlán, se acababan y fenecían los difuntos. Y más dicen que después de haber amortajado al difunto con los dichos aparejos de papeles y otras cosas, luego mataban al perro del difunto y, entrambos, lo llevaban a un lugar donde había de ser quemado con el perro juntamente. Y 2 de los viejos tenían especial cuidado y cargo de quemar al difunto, y otros viejos cantaban, y estándose quemando el difunto, los dichos 2 viejos con palos estaban alaceando al difunto, y después de haber quemado al difunto, cogían la ceniza y carbón y huesos del difunto y tomaban agua diciendo, lávase el difunto, y derramaban el agua encima del carbón y huesos del difunto y hacían un hoyo redondo y lo enterraban. Y esto hacían así en el enterramiento de los nobles como el de la gente baja, y ponían los huesos dentro de un jarro u olla con una piedra verde que se llama Chalchihuitl, y lo enterraban en una cámara de su casa, y cada día daban y ponían ofrendas en el lugar donde estaban enterrados los huesos del difunto. Y más dicen que al tiempo que se morían los señores y nobles, le metían en la boca una piedra verde que se dice Chalchihuitl, y en la boca de la gente baja metían una piedra que no era tan preciosa y de poco valor, que se dice Texoxoctli, o piedra de navajas, porque dicen que la ponían por corazón del difunto. Y para los señores que se morían, hacían muchas y diversas cosas de aparejos de papeles, que era un pendón de 4 brazas de largura, hecho de papeles y compuesto con diversos plumajes. Y así también mataban 20 esclavos y otras 20 esclavas, porque decían que como en este mundo habían servido a su amo, asimismo han de servir en el infierno. Y el día que quemaban al Señor, luego mataban a los esclavos y esclavas con saetas, metiéndoselas por la olla de la garganta, y no las quemaban juntamente con el Señor, sino en otra parte los enterraban.